Cámara respalda proyecto que entrega bono de apoyo familiar. Cámara rechazó proyecto de reajuste de remuneraciones para el sector público. Comisión respalda acusación constitucional en contra de presidente Piñera. Diputados despachan a sala proyecto que repone el voto obligatorio. Comisión investigadora sobre tráfico de migrantes aprobó informe de propuestas y conclusiones. Revisan mejoras a texto de mesa técnica del proceso constituyente. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las principales noticias, los hechos que han marcado la pauta en las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados. Iniciamos hoy contándoles que la Cámara respaldó el proyecto que entrega un bono de apoyo familiar. Serán beneficiarios de este bono extraordinario de cargo fiscal quienes reciban el subsidio único familiar, las asignaciones familiar o maternal y los usuarios del subsistema Seguridades y Oportunidades. Con una sólida votación, la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que entrega un bono extraordinario de apoyo familiar, propuesta que busca contribuir a mitigar la vulnerabilidad de más de 1,5 millones de familias chilenas. Serán beneficiarios quienes reciban el subsidio único familiar y las personas afectas a las asignaciones familiar o maternal, siempre que perciban las referidas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido en dicha ley. En estos casos, el bono de cargo fiscal será de 50.000 pesos por cada causante que el beneficiario tenga al 30 de septiembre de 2019. También recibirán el beneficio los usuarios del subsistema de Seguridades y Oportunidades de la ley que creó el ingreso ético familiar. En este caso, el bono ascenderá a 50.000 pesos por familia. El gobierno y el oficialismo festejaron la aprobación de la propuesta, estimando que permitirá un efectivo y pronto apoyo a las familias y a la reactivación de la economía, como puntualizó el diputado de RN Miguel Mellado. Creo que es una reactivación a el consumo magro que hay en estos momentos, que se nota en todas partes, y una ayuda también a ese consumo para aquellas personas que lo necesitan. Aquellos que dicen que es un volador de luces, que no es algo continuo, que no es algo que sea bien visto por la gente, yo creo que están errados. Yo creo que cuando el país necesita urgencias de reactivar su economía, urgencias para personas que están en desmedro económico, como 1.480.000 personas, el gobierno se mete la mano en el bolsillo a todos los chilenos y les pasa un bono de fin de año. Salvo el Frente Amplio, que en su mayoría se abstuvo o votó en contra, la oposición respaldó la iniciativa legal, aunque no sin mantener algunas críticas, como indicó el diputado independiente Pepe Auto. Francamente, sería mucho mejor desde el punto de vista de política pública incrementar la asignación familiar de manera permanente, que es hoy día una miseria de 12.000 pesos. ¿Por qué no la incrementamos a 20.000 o más? ¿Por qué no metemos esos mismos recursos a establecer un derecho permanente? Porque los problemas de la gente no son provisorios, son permanentes. Yo lo bautizo como el bono CADEM, porque apunta derechamente a intervenir en el favor popular con recursos fiscales para mejorar sus cifras de apoyo. Y la verdad es que la crítica que hacía la derecha era legítima. La hicimos nosotros también en el periodo en que gobernamos y después. Gobernar con bonos es populista. El informe financiero del proyecto cifra en más de 3.200.000 los bonos que se entregarán, lo cual representará un costo fiscal total estimado de 161.758 millones de pesos. Por 66 votos en contra y 59 a favor, la Sala de la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar del proyecto de reajuste de remuneraciones para el sector público. La iniciativa establecía un mecanismo diferenciado por medio del cual se entregaba este incremento salarial a partir del 1 de diciembre de 2019.
De esta forma se rechazó la iniciativa que definía en su artículo primero la entrega de un reajuste de 0,7% para los funcionarios cuyas remuneraciones brutas fueran superiores a 2 millones de pesos, mientras que para aquellos con remuneraciones brutas iguales o inferiores al monto señalado, el reajuste sería de un 2,8%. Para aplicar lo anterior, se identificaban los grados, niveles o categorías de las respectivas escalas equivalentes a la remuneración antes señalada. Con el rechazo de la idea de legislar, el gobierno deberá ingresar ahora el texto por el Senado a través de una insistencia, para lo cual requiere del respaldo de 2/3 de los parlamentarios. Revisamos ahora parte del debate. Lamentamos muy profundamente que no se haya tenido la capacidad y una vez más no se haga con esta Cámara de Diputados los esfuerzos para que pudiéramos haber llegado a un acuerdo que permita que los dirigentes y los funcionarios a lo largo del país estén más tranquilos. Realmente lamentamos mucho esta solución y votaré en consecuencia rechazando este proyecto de ley. El Banco Central estima que el IPC no será de 2,7%, sino de 3,9%. Y si este fuera el caso, para los tramos más bajos significará una pérdida neta grave de poder adquisitivo. Y lo que como Frente Amplio defenderemos hoy es que los costos de luchar por la dignidad para todos los chilenos y chilenas no la debieran pagar los y las trabajadoras. El gobierno optó por una estrategia de división del movimiento social en esta negociación. Pero los gremios que representan al 70% de los trabajadores públicos han decidido soberanamente rechazar ese reajuste. Tenemos que pedirle también al Estado de que haga un tremendo esfuerzo para reconstruir nuestro país. Y para traer paz social y justicia social a nuestro país necesitamos de recursos y por lo tanto todos tenemos que hacer esfuerzo. Y ese es el llamado que quiero hacer en esta Cámara de Diputados para que se apruebe este proyecto de ley que es inédito, pero que responde a una situación del país inédita. Y por lo tanto, presidente, tenemos que hacer todos los esfuerzos para hacer los mayores ahorros posibles para poder llevar la plata donde se necesita, que es en el gasto social. Debemos terminar la precariedad de los contratos honorarios y contratas y démosle un trato como merece un funcionario y que además exige la ley, porque la verdad en el mundo privado, ¿cierto?, no se puede entender que prediquemos con el ejemplo, pero también aquí hay que reconocer que no puede ser posible que tengamos en el Estado, y este Estado chileno que es más rígido de Latinoamérica, y que no podamos terminar un contrato de planta, sino, ¿cierto?, es por probidad o por faltas graves. No nos engañemos, muchos de ellos hoy no están ejerciendo como deben sus funciones, su productividad es bajísima y muchos abusan de su condición de inamovilidad. Y en comisión se respaldó la acusación constitucional presentada en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera. Por 3 votos a favor y 2 en contra, la instancia que analizó la acusación constitucional en contra del primer mandatario respaldó el libelo acusatorio, que será debatido y votado por la sala de la Cámara este jueves 12 de diciembre. Fue el voto del presidente de la comisión, el diputado Daniel Verdesi, el que inclinó la balanza hacia la aprobación de la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera en la comisión que analizó la procedencia del libelo acusatorio. La responsabilidad política del presidente de la República está presente y ese es el eje del hecho de rechazar la cuestión previa. No basta con que haya una no responsabilidad jurídica aparente. Yo creo que sí la hay y eso está justamente en que los presidentes de la República también tienen que responder políticamente por lo que ocurre. En este caso, las violaciones de los derechos humanos existieron, son objetivas. Hay visitas de organismos internacionales, hay preocupación internacional por Chile y eso, esta dura prueba a que se sometió el presidente de la República, lo hace reprobar. Antes de la votación del presidente de la instancia, que por acuerdo de sus integrantes será el encargado de rendir el informe a la sala, los diputados Boris Barrera del Partido Comunista y Gastón Saavedra del Partido Socialista ya habían adelantado su preferencia. La defensa se ha dedicado a desligar la responsabilidad del presidente frente a esta violación a los derechos humanos y así lo hace la defensa también en su texto que va a presentar mañana. Sin embargo, ayer en su discurso el presidente dice de que él quiere que tengamos una nueva cultura de derechos humanos y para eso hay que condenar a quienes violan los derechos humanos y también dice a quienes no omitimos o a quienes no hacemos nada por permitir de que esas cosas sucedan. O sea, en el fondo él
se hace responsable y echa abajo todo lo que tiene que ver con el argumento de la defensa. Así que, no sé, creo que esta acusación cada vez se va fortaleciendo más. Hay personas que yo sé que tienen el voto para ir en contra de la acusación, pero hay otros que tenemos el voto para estar en favor de la acusación. Es el registro histórico, por lo tanto, que va a establecer los estándares futuros de respeto de los derechos humanos en el país. No es una cosa menor, por lo tanto hay que pronunciarse sobre el fondo, más que sobre algunos problemas que pudieran haber o algunos compromisos políticos que no se resiste a análisis y por tanto son inaceptables por la sociedad. Por su parte, la diputada RN Sofía Cid y el diputado UDI Gastón von Bühlenbrock rechazaron el libelo acusatorio, que será debatido y votado en la sala el jueves 12 de diciembre. Todos tenemos que tener claro que ningún presidente, ningún gobierno hace un llamado a estado de excepción constitucional en caso de emergencia para generarle daño a la ciudadanía. Obviamente todos sabemos que en la madrugada del 19 de octubre se estaban quemando simultáneamente estaciones de metro, se estaban siendo incendiadas y atacadas municipalidades, intendencias, farmacias, supermercados que se estaban quemando, y obviamente eso ameritaba llamar al estado de emergencia, y obviamente ningún presidente lo hace con la intención de generarle daño a la ciudadanía. Aquí tenemos que ir a cuál fue el nivel acusatorio, cuáles fueron los argumentos del nivel acusatorio, y eso es lo que se juzgan desde el punto de vista de la comisión revisora. Y en eso realmente, a través de todos los invitados en estas prácticamente 3 semanas, no se pudo comprobar la existencia de un acto que pueda ser probado de que el presidente de la República tomó para infringir la Constitución y las leyes. Y por otro lado, también que haya infringido el honor de la nación. En la sesión, la defensa podrá plantear la cuestión previa, es decir, que la acusación no cumple con los requisitos señalados por la Constitución. Si se acoge la cuestión previa por mayoría simple, la acusación se entenderá por no interpuesta. Si se rechaza, se pasa al fondo del asunto, donde intervienen las partes acusadoras y la defensa, más representantes de las diferentes bancadas. Para aprobar la acusación se necesita la mayoría de las y los diputados en ejercicio, es decir, al menos 78 votos. Y los diputados despacharon a la sala el proyecto que repone el voto obligatorio. La iniciativa que mantiene la inscripción automática fue aprobada en su articulado por la Comisión de Gobierno Interior. La Comisión de Gobierno Interior aprobó y despachó a la sala el proyecto que repone la obligatoriedad del voto en las elecciones populares, con el objeto de aumentar la participación ciudadana en estos procesos. Pese a que la iniciativa no cuenta con el respaldo del Ejecutivo, los parlamentarios dieron el visto bueno al texto legal, que es fruto de 2 mociones parlamentarias y que mantiene la inscripción automática, aumentando con ello el padrón electoral. La diputada Joana Pérez, presidenta de la instancia, y el diputado oficialista Andrés Longton expresaron su apoyo a la iniciativa, sosteniendo, en todo caso, que no constituye por sí sola la solución a la crisis política y de representatividad. Sabemos que esto no puede ir solo ni aislado, sino que tiene que ver con otro proyecto, como acercar los lugares de votación, como la formación cívica, como espacio de participación, y también en el proyecto se ha agregado una indicación que le pide al Estado, ¿cierto?, que se haga cargo de promover justamente el proceso eleccionario y todo lo que tiene que ver con la participación y la promoción de las futuras elecciones y los procesos participativos. Nosotros le pedimos al Ejecutivo que patrocine estas iniciativas que tienen que ver con el transporte público gratuito, el voto anticipado, el crear más circunscripciones para que la gente esté más cerca de los lugares para ir a votar. El tema de la educación cívica es fundamental para reencantar a los jóvenes con la política. Hay una serie de elementos que hay que avanzar para que en definitiva la gente se incentive y vaya a votar, porque resulta que si instauramos el voto obligatorio a secas, eso por arte de magia no va a reencantar a la gente para ir a votar. En tanto, la diputada Daniela Chicardini lamentó no contar con el apoyo del gobierno al texto legal para hacer más inclusiva esta norma. Hay algunas indicaciones que efectivamente las perdimos. No hubo voluntad política de parte del gobierno de poder patrocinar, por ejemplo, las que dicen relación con incentivos, de poder establecer transporte público gratuito el día de la votación, porque acá hay algo que nadie dice.
Cuando hoy día estamos bajo un régimen de voto voluntario, quienes son los que más participan son justamente las familias que tienen ese privilegio de poder utilizar esos recursos y destinarlos a un derecho que hoy día tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas, el derecho al sufragio. Pero lamentablemente las familias más vulnerables, obviamente, si tenemos bajas pensiones, si no tenemos sueldos mínimos que estén sobre la línea de la pobreza, donde vemos tanto abuso, que ni siquiera familias pueden salir sacando el mes. Por lo tanto, tienen que decidir por definir a su representante o poder comer en sus hogares. Y yo creo que eso es algo tremendamente cruel y que evidentemente necesitábamos de cierta colaboración por parte del Ejecutivo. Cabe recordar que el pasado martes la comisión recibió al ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward, quien sostuvo que el gobierno no consideraba oportuno restablecer el voto obligatorio. La iniciativa en trámite precisa además que la obligatoriedad del sufragio no será aplicable para las personas mayores de 75 años, quienes, en razón de su edad, pueden tener dificultades en su desplazamiento. La Comisión Investigadora sobre Tráfico de Migrantes aprobó el informe de propuestas y conclusiones. Las propuestas, entre otros puntos, consideran necesario replicar en la mayor parte de los consulados el modelo de agentes consulares de la PDI, que pueden estar en permanente contacto con nuestro país para advertir cualquier irregularidad. Finalizó el trabajo de la Comisión Especial Investigadora de los Actos del Gobierno en el ámbito de la autorización y regulación de la migración de extranjeros hacia Chile, especialmente su proceder ante hechos calificables como tráfico de migrantes. La instancia aprobó su informe de propuestas y conclusiones surgido en el marco de las investigaciones administrativas y criminales llevadas adelante por la Cancillería y el Ministerio Público para esclarecer hechos que conformarían una red de tráfico de migrantes chinos hacia Chile, en la que habrían participado autoridades de gobierno y funcionarios públicos. Aquello derivó en una formalización judicial en la que se presentaron cargos a 10 personas involucradas en esta red conformada por agencias de viaje que ofrecían a ciudadanos chinos gestionar permisos definitivos de ingreso, residencia y trabajo en Chile a cambio de grandes sumas de dinero y que posteriormente quedaban abandonados a su suerte en el país. Entre las propuestas se contempla enviar al Ministerio Público, concretamente al fiscal a cargo de la investigación, las actas de la comisión investigadora para que disponga de testimonios y declaraciones. Los antecedentes que se recabaron en esta comisión van a ser puestos al fiscal, a disposición del fiscal, dado que hay un proceso en curso, con lo cual toda la información que nosotros podemos recabar no podemos llegar a grandes conclusiones, dado que evidentemente la prioridad aquí la tiene el sistema judicial y en ese contexto y respetando las leyes y el orden establecido es que se acordó traspasar todos los elementos que fueron encontrados durante las sesiones, ya sea por la gente de Cancillería o gente del Ministerio del Interior, a disposición del Tribunal de Justicia. En este caso nosotros escuchamos un conjunto de directores, de especialistas, de administrativos públicos, ¿no?, en que evidentemente hicieron resaltar la gravedad del caso. El que está siendo investigado por la Fiscalía, está esto en este momento en ese cauce, no se ha concluido finalmente ese proceso. Sí, los sumarios que afectaron a funcionarios involucrados en esto a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en términos que efectivamente ellos sufrieron sanciones, las que van a tener que ser finalmente determinadas por el Ministerio Público. Que hoy día se va a trabajar el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General Consular, lo que son nuestras representaciones territoriales en el exterior, consulado, embajada, fundamentalmente con extranjería y con el Departamento de Extranjería de la PDI, en la cual va a haber solo un banco unificado de que se gire fundamentalmente una visa, pero esa visa no sea revisada automáticamente por Extranjería, el Ministerio del Interior, por la PDI y por la Dirección General Consular. Porque la verdad es que esto, hasta antes de esta situación, eso no operaba. Y había una suerte de facilidad extrema, ¿no?, digo comillas, para operar al margen de la disposición legal. La comisión investigadora destacó el trabajo desplegado en los distintos consulados por la PDI, tras descubrirse el caso, enviando agentes consulares a dichos lugares,
lo que ha permitido verificar con mayor celeridad la información y antecedentes con anterioridad al otorgamiento de las visas. En este sentido, propone implementar mecanismos de control interno con nuevos procedimientos de verificación de documentos y datos. En el caso que uno de los requisitos para otorgar la visa sea una carta de invitación, se plantea una mayor fiscalización, de modo tal que se comprueben fehacientemente los datos. Y los diputados continúan revisando las mejoras al texto de la mesa técnica del proceso constituyente. La oposición presentó un documento que incluye varias modificaciones al acuerdo de la instancia técnica para definir un proceso constituyente que fue analizado por las y los diputados de la Comisión de Constitución, sin llegar hasta el momento a un acuerdo transversal. Un ambiente tensionado se vivió en la Comisión de Constitución respecto a cómo abordar la reforma constitucional que define el procedimiento para elaborar una nueva Carta Fundamental. Cabe recordar que la instancia ha conocido y analizado el texto de la Comisión Técnica para el Proceso Constituyente y que en la presente jornada la oposición presentó un documento con 8 puntos que persiguen mejorar y resolver ambigüedades de redacción, que no son la expresión fidedigna del acuerdo político del 15 de noviembre. El diputado PS Leonardo Soto explicó que estos errores deben resolverse antes que entre a regir la Convención Constituyente. No es razonable que cuando tengamos esta reforma constitucional en nuestra mesa, para aprobarla, no nos hagamos cargo de esos problemas que tienen y los dejemos pasar, y después cuando se comience a materializarse el proceso constitucional o la Convención Constituyente en octubre del próximo año, van a surgir los problemas y van a bloquearse unos a otros y puede que hasta no pueda funcionar bien la nueva Constitución. En consecuencia, hicimos nuestro reparo al oficialismo, ellos los conocieron y tuvieron distintas actitudes. La verdad que el clima fue bastante áspero a rato. Los parlamentarios de Chile Vamos no están de acuerdo en algunas de dichas modificaciones. Así lo explicó la legisladora RN, Paulina Núñez. Si ahora queremos revisar, por ejemplo, artículos de este texto, esperamos que sean cuestiones de forma y no de fondo, porque de lo contrario no estaríamos cumpliendo con un acuerdo que nosotros mismos suscribimos ante todos los chilenos y tampoco estaríamos respetando lo que acordaron a su vez nuestros constitucionalistas o académicos que nos han representado en esta comisión técnica. Así que yo espero que este diálogo sirva para ir esclareciendo estas posturas, pero siempre respetando el acuerdo que todos los chilenos vieron aquella madrugada del 15 de noviembre. Entre los puntos controvertidos figura el quórum de 2/3 para la votación global al término del proyecto de nueva Constitución, ya que la oposición propone que cada norma se vote con el mismo porcentaje. Además, quien resuelve la reclamación sobre procedimientos al interior de la Convención Constitucional, punto que la Comisión Técnica propone que sean 5 ministros de la Corte Suprema por sorteo, y la inclusión del artículo 189 de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios para elegir a los delegados constituyentes de la Convención, lo que implica un redistritaje donde algunos aumentarían escaños y otros los bajarían. Desde el ámbito político aún no hay un acuerdo entre todos los timoneles de partidos, acercamiento que se espera lograr durante la jornada del jueves, y conseguir así tener un proyecto de ley que cuente con respaldo transversal para ser aprobado este viernes 13 de diciembre por la Comisión de Constitución. También definir cómo se abordarán los temas que quedaron fuera, como la paridad de género, escaños para pueblos originarios, participación de independientes y de chilenos que viven en el extranjero. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas noticias están disponibles para descarga en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Gracias por habernos acompañado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.